Este es el último relato de la serie de relatos extraños para celebrar Halloween y Día de Muertos. Día 5, relato 5. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Relatos extraños 5. El regreso del abuelo. Se cumplió un año de la muerte del abuelo. En el transcurso de ese año, muchas cosas pasaron en la que fue su casa. Uno de sus hijos se mudó ahí con su familia, el más joven. Así lo hubiera querido el abuelo, que la casa quedara en manos del hijo menor. En total habían sido 9 hermanos, pero solo los primeros 6 hijos habían conocido el verdadero espíritu de don Rubén. Ellos nacieron y vivieron varios años lejos de la ciudad. Los otros 3 hijos nacieron en la capital, cuando el abuelo ya no tenía la energía, la valentía y las ganas de vivir que tanto le caracterizaban. Al principio, cuando el abuelo formó su familia, todos vivían en un cafetal, lejos de cualquier ciudad. La casa que habitaban era enorme, con grandes y vacíos salones de piedra y cantera rosa. Don Rubén siempre tenía algo que contar. Él era el hijo del dueño del cafetal, pero jamás quiso vivir de la fortuna de su padre y desde joven se puso a trabajar en el negocio familiar. Quería formar su propio patrimonio desde cero, así que salía muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde, después del ocaso. Siempre, de regreso a su hogar, silbaba tan pronto veía su casa desde la lejanía. 7 en punto, parecía reloj. Nunca llegaba antes o después. Sus hijos sabían el tiempo en que su padre tardaba en llegar a casa a partir del silbido. Se oía la llave en la puerta, sus pisadas eran fuertes. Luego se sentaba en una silla que rechinaba cuando dejaba caer todo su peso encima de esta. Y entonces el hombre se descalzaba sus pesadas botas y las aventaba. Momentos después, aparecía en la recámara de todos para contarles lo que había hecho en el día, para finalmente mandarlos a dormir. Era un hombre lleno de historias. Una noche llegó agitado, horas más tarde de lo acostumbrado. Todavía sin poder recobrar el aliento, comenzó a contar que había tenido un escalofriante encuentro con la muerte. Había estado trabajando todo el día bajo el calcinante sol, pero cuando descendió el astro hacia el horizonte, él ya tenía todas sus cosas listas para regresar a casa. Ese día no llevó caballo, saldría un poco antes para llegar a la hora habitual. Minutos perdidos lo llevarían a internarse en la devorante oscuridad que ofrecen la espesa y alta vegetación. Ya había agarrado camino cuando escuchó que en los matorrales algo vibraba, se movía, se escabullía en el oscuro verdor de los cafetales. Eso que se escondía entre los arbustos, caminaba o se arrastraba en la misma dirección que él. Anduvieron al paso durante un rato hasta que la curiosidad lo llevó a acercarse. Era un caballo arrastrándose, que cuando don Rubén lo vio de cerca, éste se alzó. Montándolo, venía una mujer. No se le miraba el rostro. Portaba un fino vestido de encaje que se agitaba con el poco viento que se colaba de entre las largas filas de plantas. Ella no modificó su camino, ni se paró cuando tuvo al abuelo a su lado. Lo estaba ignorando deliberadamente. A esta mujer la rodeaba un halo de misterio. Había nulos motivos para que alguien como ella estuviera a mitad del cafetal a esa hora. Don Rubén conocía a todos y cada uno de los trabajadores y a sus familias, y ella, por su simple silueta, su porte y su actitud, no parecía pertenecer a ese lugar. El hombre trató de adelantarle el paso para verle la cara, pero el caballo también aumentó la velocidad.
La curiosidad se convirtió en intriga y entonces el abuelo le gritó para llamar su atención. La mujer jaló las riendas del caballo y se detuvo al instante. Permaneció así por un rato. No volteó. Don Rubén esperó. Pensó en las palabras que habría de decirle. ¿Está perdida? ¿Quiere que la acompañe? La mujer entonces giró su cabeza sobre sus hombros de manera insólita. Su cuerpo no se movió ni un poco. El velo aún le cubría el rostro. En segundos, un fuerte viento le descubrió la cara, o mejor dicho, la calavera. Amarillentos dientes se asomaban formando una mortal sonrisa, y en las cuencas nada brillaba. El hombre se echó a correr sin rumbo. Daba tropezones, pero no se detenía. A pesar de que el caballo y el esqueleto se habían quedado en el lugar donde se detuvieron, él sentía que lo venían siguiendo. Se perdió una hora en el cafetal. En casa, en punto de las 7 de la noche, sus hijos escucharon el silbido habitual. Pasaron los segundos que pasaban siempre antes de que metiera la llave en la puerta. Luego se escucharon los pesados pasos, la silla rechinar y al final las pesadas botas lanzadas contra el piso. Pero luego de eso se hizo silencio. Sus hijos abrieron los ojos desmesuradamente cuando vieron que al interior de la casa aún no estaba su padre. Unas cuantas semanas después de ese suceso, se mudaron todos a la capital y dejaron para siempre esa enorme casa. Una tarde, cuando los 6 hijos ya estaban más grandes, uno de ellos le recordó a su padre aquella vez en que llegó tarde, aquella ocasión en que él dijo haber visto a la muerte montando un caballo. El hijo mencionó que esa vez había escuchado el silbido, la puerta, la silla y las botas, pero que él no había llegado aún. Don Rubén estaba extrañado y confundido. Le aseguró a su hijo que él jamás chiflaba antes de llegar a casa, y le recordó que la puerta no tenía llave, solo una tranca. Y lo más extraño de todo es que el hombre no se quitaba las botas sino hasta que se desvestía para irse a dormir. Cuando don Rubén falleció, su casa en la ciudad permaneció deshabitada por unos cuantos meses hasta que su hijo menor, Francisco, se instaló ahí. Él comenzó a escuchar los silbidos a las 7 de la noche. Había tantas otras casas a sus alrededores y gente en la calle a todas horas que no encontró en esto nada extraño, pero sí halló un patrón. Se oía a diario a la misma hora y de la misma dirección. Luego de un tiempo también escuchó que alguien metía la llave a la cerradura de la puerta de la casa. Las primeras veces se sobresaltó, pues pensó que alguien iba a entrar sin permiso. Le asustaban la serie de ruidos que surgían al interior de su casa. Hasta que llegó un 2 de noviembre. Ese día él estaba en la sala cuando escuchó el silbido. Guardó silencio y contó los segundos que tenían que pasar hasta que se escuchara la llave entrar a la cerradura. Luego se escucharon pasos hacia el interior y entonces el ruido de las botas. El hombre estaba boquiabierto. Todo había sucedido ante su insólita mirada. Inmediatamente después, alguien tocó la puerta. Asustado y temeroso, Francisco corrió a abrirla. Era el vecino de la casa de al lado, quien luego de saludar y sin pedir permiso para entrar, dio un paso al interior y se asomó. Miró hacia la sala y luego hacia el comedor, y entonces le preguntó a Francisco si no había colocado altar de Día de Muertos. Le preguntó eso, pero casi estaba seguro de que en esa casa no habían montado un altar. Entonces agregó: «Es que tu padre, don Rubén, está en nuestra casa, sentado en una silla, frente a nuestro altar».
y ha preguntado por ti. Don Rubén fue mi abuelo. La manera que él tenía de relatar las cosas fue lo que siempre me inspiró para contar historias. Hoy en casa de mi madre hay un pequeño altar con su foto, también en mi departamento y en la que fuera su casa. Este 2 de noviembre lo recibimos con gusto y lo esperamos con la comida que a él le gustaba. Gracias por escucharnos durante este año. Si te ha gustado el relato, compártelo, suscríbete y deja tu like. Esperamos comentarios y opiniones aquí y en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.